Corresponde dar inicio al noveno panel, titulado Rol del sector minero y minerales raros en la transformación energética. Invitamos a la mesa a su moderador, Diego San Martín, y a los panelistas, Julia Torreblanca, Senia Forno, Milton Montoya Pardo, Steve Gamboa y Alfredo Damert. Julia Torreblanca es abogada graduada de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Trabaja en Cerro Verde desde 1997. En el 2012 fue designada vicepresidente de Asuntos Corporativos. Además, es representante bursátil, directora alterna y secretaria del directorio. Es también directora de la Asociación Cerro Verde. Senia Forno, socia del estudio Rubio Leguía Norma en el área de recursos naturales, especialista en Derecho Minero y Ambiental. Su experiencia, a lo largo de más de 45 años de actividad profesional, abarca negociación y regulación minera y ambiental, así como temas contractuales, civiles y comerciales, vinculados a la adquisición, desarrollo, financiamiento, puesta en operación y cierre de proyectos mineros. Milton Montoya Pardo, abogado de la Universidad Externado de Colombia, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia y del Observatorio de la Transición Energética de la misma universidad. Estudios de postdoctorado en la Universidad de Dundee, Reino Unido. Doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Steve Gamboa, abogado especializado en Derecho Público y Energético, con más de 20 años de experiencia en sectores estratégicos. Entre los años 2004 y hasta 2016, dirigió los departamentos legales en empresas estatales de combustibles Petroecuador, Telecomunicaciones CNT. Además, fue miembro del directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero. Alfredo Damert, ingeniero industrial, máster en Ingeniería Química y PhD en Economía por la Universidad de Texas. Actualmente es director de Ocinermim y profesor de Energía, Regulación y Economía Minera de la PUC y de la UTEC. Autor de distintas obras en materia económica y expresidente de Ocinermim. Concedemos la conducción de este panel al moderador Diego San Martín. Buenas tardes, muchas gracias a todos, un saludo muy cordial a la organización ACIDE, al profesor Diego Segarra, al profesor Alberto Cairán Poma, por la organización que nos lleva entonces a este evento donde el sector minero en esta oportunidad nos toca abordar los diferentes retos que están vinculados a la transformación energética, haciendo énfasis en el tema de los minerales raros. En esta oportunidad me acompaña este panel con el cual vamos a discutir diversos temas y vamos a enfocar una pregunta general para todos, no sin antes abordar también el tema fundamental que nos trae, que es la minería, el rol que tiene con la transición energética y el tema de los minerales raros, que nosotros denominamos tierras raras, por ejemplo, que tienen características únicas, una capacidad para formar imanes potentes, resistir a altas temperaturas, mejorar la eficiencia energética. Hoy día vamos a hablar de las demandas, de los aspectos cruciales, de los retos que importa el sector minero, con experiencia que nos trae del manejo del mismo, pero también de la dinámica que involucra la gestión de las empresas, del Estado y de la sociedad. La pregunta que traigo al panel, donde cada uno tendrá un espacio de 5 minutos, es: ¿debería América Latina enfocarse en consolidarse como un proveedor confiable en materias primas estratégicas o avanzar hacia un modelo de industrialización y mayor valor agregado en la cadena de transición energética? Vamos a empezar entonces con esta pregunta y voy a dar el uso de la palabra a Julia Torreblanca. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes aquí en ACIDE. Gracias, Diego, también. Siento mucho no hubiera estado el día de ayer, pero gracias a María Julia por el resumen rápido en su exposición.
Y si falta algo, por favor, levanten la mano después para poderme informar de los temas tratados. Pero quería comentar que más que un tema de tener que escoger entre ser fuente de materias primas y estos minerales estratégicos o industrializarnos, nosotros creemos que deberíamos tratar de complementar las capacidades que tenemos gracias a la ubicación estratégica y lo privilegiada que es América Latina, como también lo es el Perú, respecto a las fuentes distintas que ya nos ha contado María Julia, no solamente de energía, sino también de minerales estratégicos y tierras raras también. Entonces, no solo el Perú, Chile, Argentina, México, Colombia mismo y Brasil tienen diferentes potencialidades, sino que también teniendo zinc, cobre, litio, níquel y tierras raras, tenemos la oportunidad de poder dotar de los recursos que se requieren para tuberías, para todo lo que es transición energética, vehículos eléctricos, entre otros, porque inclusive nosotros vamos a poder proveer, y solamente en el país, independientemente de América Latina, tenemos 8 de estos minerales críticos. Entonces, creemos que se pueden complementar por un lado y por el otro, para lograrlo necesitamos trabajar. Uno, convirtiéndonos en una región confiable, y para eso hay que tener estabilidad. Cuando hablamos de esto, ustedes me van a preguntar, ¿están hablando del Perú? En realidad estamos hablando de toda la región, pero tenemos que dar bienvenida a inversionistas, fomentar también el conocimiento de estos minerales, sus usos, y que todos los ciudadanos en nuestra región conozcan para qué sirven y cómo es que tienen un celular en la mano, por ejemplo, y cómo funciona, y cómo funcionan también los vehículos eléctricos, porque en todo proceso vamos a necesitar no solamente la exploración, la explotación, sino también la socialización con nuestras propias comunidades en todos estos países para que entiendan la necesidad de su propia extracción. Pero también necesitamos legislación, y para eso los necesitamos a todos ustedes, para que esta legislación pueda fomentar también no solamente la promoción de estos minerales, sino también de la transición energética, incentivos donde corresponda, y lograr la complementariedad de nuestros países para que se hagan socios estratégicos en esta explotación y también en la industrialización, porque estos minerales pueden convertirse, y para eso vamos a necesitar mucha educación, preparación y también entender cómo es que podemos no solamente explotarlos, sino también suministrarlos al resto del mundo. Entonces, hay un trabajo pendiente y para eso necesitamos entender las potencialidades de cada uno y ver qué y cómo podemos ofrecer la cadena de suministro completa y ojalá poder entregar productos finales o casi finales que necesitamos para esta transición energética, entre otros. Entonces, necesitamos construir capacidades y fortalecer también encadenamientos productivos que no necesariamente están centralizados en una sola economía, sino en los países que tienen todos estos minerales, clústeres industriales en torno a la minería y a la energía, y también impulsar estas alianzas regionales que estaba mencionando. Y para eso necesitamos, sobre todo en el país, en el Perú, fomentar la investigación, fomentar más industria, y necesitamos asegurar que hay infraestructura que conecta a todos los países, a Chile, Argentina, Brasil, y también conectividad con México para que el círculo se complete. Entonces, uno de los temas que necesitamos entender, y solo como ejemplo, es el litio, que está presente por lo menos en 3 países, ya se conoce que existen los depósitos, necesitamos el litio para baterías y otros que necesita el mundo, pero no existe todavía la legislación ni tampoco las políticas que permitan su extracción responsable, y eso es lo que necesitamos todos empujar. Entonces, ya sé que ya se cumple mi tiempo, necesitamos garantizar que nuestra región se ubica como socio confiable, por un lado, de esta provisión de minerales críticos, y además
Necesitamos asegurar que se pueden cerrar las brechas, logrando un equilibrio, ya que América Latina va a ser esencial en esta transición energética. Entonces, confiabilidad en el corto plazo y construcción de valor agregado, que además va a generar empleo en nuestros países. Perdón. Muchas gracias, Julia, por la reflexión, la confianza que tenemos que tener y el valor agregado también en las decisiones es un tema fundamental. A continuación, me gustaría ceder la palabra a la doctora Zenia Forno en el mismo sentido de la pregunta. Gracias. Bueno, me alegra muchísimo estar después de Julia, a quien admiro profundamente, porque ella ya pintó la cancha, yo me puedo dar el lujo de comentar, no tengo mucho más que sumar. Y entonces quería, respecto de la pregunta concreta, ¿podemos ser exportadores de algo más que de materias primas? Yo lo primero que quiero es compartir con ustedes una experiencia personal. Cuando trabajé mi tesis de bachiller, porque en mis tiempos para ser abogado había que hacer tesis para bachillerato y sustentar 2 expedientes para el grado, o sea, se imaginarán, hace 1000 años de esto. Yo trabajé una tesis que, por favor, acuérdense que tenía 20 y poquitos años, entonces muy rimbombante título, ¿no? Aspectos económicos y jurídicos del sistema de conferencia de fletes. Ese era mi tema. ¿Qué era? Era básicamente la propuesta que el Perú suscribiera un tratado de conferencia de fletes para reserva de carga. Eso significó, yo trabajé 6 meses gratis en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener información sobre qué carga salía por los puertos y por los aires del Perú. Y me consta, o sea, hace, como le digo, 1000 años de esto, exportar 1 tonelada de lana era 10 veces más barato que exportar 1 tonelada de chompas hechas con la lana. Entonces, imagínense ahora que la globalización es un día a día, que nada hacemos que no repercuta al otro lado del mundo. El reto de ser algo más que exportadores de materias primas pasa por muchos compromisos, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, lo digo con toda transparencia, si tenemos que cambiar leyes para explotar litio. No lo sé. A mí me funciona bien la Ley General de Minería para esos aspectos. Para tierras raras, sí, de repente en el tema ambiental habría que reforzarlo porque se señala, hay un ingeniero en la sala, después me busque y me aclara si estoy confundida, por favor. Las tierras raras se presentan asociadas en muchos casos con minerales radioactivos. Entonces, bueno, ahí sí hay un riesgo, ¿no? Es un tema ambiental, de regulación, habrá que verlo. Pero, ¿cómo hacemos el reto? Yo pienso que sí debemos ser algo más que exportadores de materias primas, pero creo que ese reto, debería ser tratado a nivel región. No deberíamos hacer un esfuerzo cada uno de nosotros, porque puede pasar lo que nos pasó con el salitre o con el guano, que llegamos tarde. Por ejemplo, ahora el litio. El triángulo virtuoso está en la frontera común Chile-Bolivia-Argentina. Además, por lo que he escuchado, el tipo de litio que hay ahí es mejor que el que nosotros tenemos. Parece que el manto viene del sur hacia el norte. Entonces nosotros todavía, seguramente ustedes leyeron en prensa como yo la semana pasada, acaban de revivir las concesiones de litio porque les habían caducado por no pagar derecho de vigencia. Entonces imagínense, recién van a empezar a tramitar permisos para explorar, y aunque las autoridades y nuestros amigos los congresistas digan que en 10 años se puede poner en marcha una mina, todos sabemos que no es verdad, 20 por lo menos. Entonces, de acá a 20 años nosotros vamos a sacar litio. Mientras que también se lee en prensa que ya hay varios institutos en Estados Unidos que están trabajando sustitutos para el cobre y para el litio, porque son recursos naturales no renovables, tienen el acaparamiento de algunas digamos, zonas extractivas por ciertos países, hace que todos se preocupen
Entonces ya el sustituto es así. Antes de que me digan que estoy fuera del plazo, básicamente mi preocupación es, sí, estoy de acuerdo, no deberíamos ser solo exportadores de materias primas, tampoco está mal, deberíamos pensar en una industrialización, pero esa industrialización debería ponernos un paso adelante de lo que ya hay. ¿Por qué? Porque conocemos las reglas del mercado internacional. Deberíamos pensar en la región, quién podría hacer baterías, quién podría reciclar, quién podría hacer los hilos conductores, quién podría trabajar los imanes y, no sé, el Pacto Andino, el Mercosur. Debería ser una tarea de un grupo de países más que el esfuerzo de países individuales. ¿Estoy bien tiempo? Perfecto. Gracias. Muchas gracias a la doctora Forno. También siempre discutir el punto de vista desde una experiencia personal y cómo eso influye en lo que estamos viendo es sumamente valioso. Quiero ceder la palabra a continuación al profesor Milton Montoya. Bien, buenas tardes para todos y de nuevo, y muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel con mis colegas, a quien también les envío un saludo. Yo voy a tratar de romper un poquito como la dinámica de los paneles, también por la hora, ¿no? Y preparé, digamos, un par de slides sobre esta pregunta en particular. La respuesta es la siguiente, sí, es apenas obvio, pues el escenario ideal es que América Latina se posicione no solamente como un productor de minerales estratégicos, sino también como una región en donde se transforman y se procesan. Pero pues cuando uno va a mirar la realidad no es así, ¿cierto? En realidad, pues, primer mensaje importante, sí somos una región con un potencial muy importante desde el punto de vista global en la capacidad de exploración y, si es del caso, explotación de minerales estratégicos o críticos, pero como bien lo mencionó quien me antecedió en el uso de la palabra, pues el hecho de que yo tenga un potencial, eso no significa que voy a tener una mina, como cuando uno le enseñan los geólogos o los ingenieros de minas de derecho minero, potencial minero no es el equivalente a mina, tienen que pasar muchos años, tienen que haber unos condicionamientos de carácter ambiental, social, técnico, económico, para que finalmente potencial minero se convierta en proyecto minero en explotación. Entonces, y de ahí pueden pasar, usted bien lo dijo, décadas, 1 o 2 décadas para que eso sea una realidad. Pero efectivamente, si uno mira, digamos, mineral por mineral, efectivamente la región tiene un potencial importante en materia de producción actual, ¿cierto? Pero adicionalmente la América Latina tiene un gran potencial respecto a otras regiones, respecto al número de reservas, ¿cierto? No es solamente la foto hoy, qué tanto explotamos, sino también qué tanta capacidad de seguir explotando minerales estratégicos o críticos tenemos de aquí hacia adelante. ¿Y por qué lo digo? Porque es la oportunidad para tomar decisiones estratégicas en materia de política pública si nos queremos posicionar verdaderamente como una potencia desde el punto de vista minero regional, compitiendo con otras regiones. Yo digo, y en la segunda parte de mi intervención me voy a referir a ello, yo creo que la carrera por el posicionamiento como países explotadores o procesadores de minerales críticos no es solamente de carácter nacional, coincido totalmente con usted, deberíamos tener esa visión de carácter regional porque estamos compitiendo ¿con quién? Con China, con Australia, con Canadá, con el mismo Estados Unidos, es decir, como decimos los abogados, jurisdicciones que, digamos, en su conjunto, pues obviamente estamos en desventaja frente a ellas si nos consideramos de manera individual, no así de manera regional. Entonces, dicho esto, pues sí tenemos un potencial muy importante desde el punto de vista de nuestras reservas globales en materia de litio, cobre, grafito, bueno, ustedes lo pueden identificar bien aquí en la gráfica, estaño, tierras raras. Sin embargo, la región arrastra, digamos, yo diría una condena que se explica por varias razones, y es que América Latina tradicionalmente ha sido una región que produce menos minerales versus el potencial que tiene, ¿sí? Hay países en donde esto no ocurre, en donde sacan el mayor provecho de su potencial y así su nivel de producción, ejemplo Australia, pero en América Latina nosotros tradicionalmente, y aquí vienen ya todos los condicionamientos de carácter social, ambiental, burocrático, etcétera, dificultades para obtener financiación, estamos detrás
respecto a nuestro potencial versus la producción real que tenemos, como lo explica muy bien esta gráfica de aquí. Y respecto al tema del procesamiento, el último informe de la Agencia Internacional de la Energía respecto a los minerales críticos lo mencionó con toda claridad. En el mundo existe un riesgo de shock de oferta. ¿Y eso qué quiere decir? Que digamos, al mundo no le debería tanto preocupar porque la oferta esté muy concentrada, que lo está. Es decir, países productores de cobre a nivel global tenemos 3, 4, pero hay un riesgo mayor respecto al procesamiento de esos minerales, que ese sí está altamente concentrado, especialmente en la China, y por eso yo les traje esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, pues sí hay, digamos, una cierta diversificación en los procesos de explotación de minerales estratégicos como el cobre, el litio, el níquel, en donde pues Chile juega un papel importante, el mismo Perú, Australia, Indonesia. Sin embargo, en la cadena ya o en la fase del procesamiento, pues sí hay una concentración bien importante en China, y por eso es que precisamente hoy en día uno de los intereses tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea es tratar de garantizar el abastecimiento de estos minerales estratégicos para que ese procesamiento se haga en sus fronteras, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, y competirle, este ya es un tema de carácter geopolítico, a la China en ese monopolio del procesamiento que tiene en la actualidad. Gracias. Muchas gracias, Milton. El tiempo estuvo bien. Sí, estuvo bien. Sí. Quiero ceder entonces ahora la palabra a Steven Gamboa, en el mismo sentido de la pregunta que dieron los demás panelistas. Muchas gracias, gracias a todos y buenas tardes. 3 anuncios importantes antes de empezar mi corta intervención. El primero, pues agradecer por supuesto a la organización, al doctor Segarra, al doctor Luis Ferney, al doctor Íñigo y a todo el equipo, no solo de Perú, sino de ACIDE, y felicitarlos por un nuevo encuentro maravilloso. Este es un esfuerzo que todos hemos pasado en algún momento, que lo hacemos con mucho cariño, como decía ayer el doctor Segarra, sin ningún interés personal, siempre con el único interés de promover debate y abrir espacios, no solo para la academia, sino para trascender en nuestros países. Segundo, decirles que hoy ha sido el cumpleaños de nuestra panelista Xenia Forno, así que me enteré cuando me estaba sentando y me pareció que era importante poner en consideración de ustedes tremendo detalle, venir a compartir con nosotros de minería y energía el día de su onomástico. El doctor Guapaya, que es el culpable, Y tercero, todos ustedes deben tener uno de estos en su mesa, son chocolates de Ecuador que trajimos los de Ecuador con mucho cariño, así que por favor, que los disfruten. Ya me llevé el aplauso y no he hablado de minería todavía. Ya me llevé el aplauso y no he hablado de minería, pero ahora sí, hablando de minería quizás no me lo lleve. La pregunta es súper interesante porque lo que nos dicen es, y lo que se propuso es, si vale la pena pensar como exportadores de materias primas o pensar en otro camino, ¿no? Y ahí se me vienen varias cosas a la mente. Yo también voy a tomar un poco de remembranzas personales. Yo recuerdo que desde chico siempre escuchaba, y ustedes lo deben haber escuchado acá o probablemente traducido a nuestros países, pan para hoy, hambre para mañana. Y entonces un poco la visión, cuando debatimos esto a nivel de Ecuador, y hoy lo estamos teniendo en un proyecto minero específicamente, el debate es, lo que pasa es que la minería es pan para hoy. Ustedes van a buscar recursos hoy, van a buscar rentas hoy, pero ¿y mañana? ¿Qué van a hacer mañana? Yo estoy seguro que quien creó esa frase nunca había pasado hambre, ¿no? Y por supuesto le preocupaba más el pan de mañana que el pan de hoy, porque quien tiene hambre hoy come hoy y luego verá qué hace mañana. Entonces, pan para hoy no es real con la minería. Yo creo que hoy nosotros debemos potenciar y explorar en todas las fórmulas posibles la mayor capacidad de extracción, no solamente de minería y de minerales críticos, sino por supuesto de petróleo y de cualquier otro producto que podamos extraer. No solo porque el mundo a punto de dejar de usarlos en el tiempo, sino porque ese punto va a llegar probablemente en 100 o 200 años más. Y entonces ese es el verdadero mañana en el que vamos a tener hambre, y no hoy. Yo he escuchado en algunas intervenciones de colegas este que yo siento que es como una muletilla, decimos nosotros, lamentablemente necesitamos de los fósiles, lamentablemente necesitamos de la minería. Bueno, yo les digo como ecuatoriano, ningún lamentablemente.
Gracias a Dios hemos tenido fósiles. Ecuador sería una finca si hace 50, 60 años no hubiéramos empezado la extracción petrolera en los pozos que dan a la costa y luego en el Oriente Profundo. O sea, nosotros realmente no tendríamos clase media. Para nosotros el petróleo nunca ha sido una maldición, ha sido una bendición en la que además seguimos tratando de desarrollarnos. Hemos bajado producción, ahí siempre hay visiones políticas, pero nosotros somos felices de que haya petróleo y creemos que la industria lo va a necesitar. Otra de las cosas que vemos cuando se discute esto de treparnos en el carro de las materias primas o producir todo lo que podemos o no hacerlo son las emisiones. Y es otro factor que he escuchado de varios de nosotros durante las intervenciones estos 2 días. Y yo lo veo con preocupación, porque sin duda es interesante reducir emisiones, es interesante pensar en el impacto de las emisiones, pero también es interesante ver realidades. Y buscando un poco de datos, preparándome para esta presentación, veía que si nosotros unimos las emisiones globales, tanto de Perú como de Colombia, como de Ecuador, somos el 1% global. Es decir, si nuestros 3 países deciden dejar de hacer producción de cualquier cosa, lo que pasaría en el mundo es el 1%. Eso es como se me caigan 2 pelos de los 100 que me quedan. Entonces eso no es una gran diferencia y por supuesto nuestros países no deberían poner esa discusión al frente de la mesa, sino las necesidades. Y finalmente, ¿no? Quizás antes de que se me acabe el tiempo en esta primera intervención, veía también que una de las cosas que hemos analizado para decidir o no hacer actividad minera era cómo la minería impacta en la transición y por supuesto en esa búsqueda de transición justa. Y entonces yo me preguntaba, bueno, cuando hablamos de transición justa estamos buscando la transición más barata, porque hay factores económicos que son relevantes, estamos buscando la transición que nos lleva a un mundo menos contaminante, cuando eso, si bien es importante, nosotros juntos representamos el 1% del mundo. Pensamos en que la transición justa es la que tiene mayor cobertura, es decir, llega a más personas y en consecuencia más personas tienen derecho a esto, o la transición justa es la que mejora la calidad de vida de la gente. Porque llegar con electricidad o energía a un costo que no es razonable no sería transición justa. Entonces yo creo que el enfoque principal debe ser cómo llevamos esa transición a mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso, como muchos de ustedes han dicho, no es una receta que se copia, es una receta que se origina en cada uno de nuestros países. Y ahí llegué a mis 5 minutos, así que en la siguiente intervención completaré el resto. Gracias. Muchas gracias, Stevie. Y a continuación quiero darle la palabra, en un aspecto más técnico, al ingeniero Alfredo Dammer. Muchas gracias. Voy a hablar muy rápido porque solo tengo 5 minutos. Bueno, agradeciendo a Diego, Alberto y a Alejandra por la excelente organización. También quería contarles que recibí un mensaje de la Católica para decirme si estaba interesado en un seminario del manejo del tiempo. Yo les contesté, por supuesto, no gracias porque no tengo tiempo. Entonces ahora ya a lo que… Yo tenía un PPT, pero en vista del corto tiempo y todo, simplemente voy a sacar algunas cosas de él. En primer lugar, cuando hablamos de tierras raras, hay que ubicarnos qué cosas son las tierras raras. No son unas tierras extrañas que encontramos, sino son la penúltima fila de la tabla periódica de los elementos. Todas estas tierras raras tienen propiedades más o menos parecidas y por eso es que es bueno que nos ubiquemos en eso, ¿no? ¿Cuáles son las tierras raras? Se llaman escandio, itrio, lantano, cerio, prasedominio, neodimio, prometeo, samario, europio, gadolino, terbio, disprosio, olmio, elvio, tulio, iterbio y lutecio. Por eso es que son raras. ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades? Son plateadas o blancas, lustrosas, pero se oxidan, alta conductividad eléctrica, normalmente ocurre en junta, que es importante saberlo, y se encuentran con no metales. Los depósitos más grandes están, uno en la China, donde es mucho más grande que la de los otros países, en Australia, en Groenlandia, en Sudáfrica y otros países, pero la principal es la de la China. Un problema, como ya había mencionado la doctora, es que la mayoría de estos depósitos tienen elementos radioactivos que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las propiedades de estos elementos? Que eso también es importante, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Ustedes saben, los átomos tienen diferentes órbitas, por lo menos es la forma más fácil de entenderlo, y la penúltima órbita, los electrones de esa penúltima órbita son paralelos entre sí, o sea, todos apuntan en la misma dirección. Y eso es lo que les da la propiedad de alto magnetismo.
Y tienen, bueno, tienen tendencia a formar óxidos y tienen fuerte atracción entre ellos y emiten luz. Eso nos va dando una idea de cuáles pueden ser los usos. Por entonces lo que vamos a tener, solo les voy a leer los principales. El itrio, por ejemplo, entre otras cosas, es para superconductores. El lantanio es para catalizadores en petroquímica. El catalizador lo que hace es ayuda a que cuando, por ejemplo, haces un cracking de romper las moléculas del petróleo, facilita que éstas se rompan y se produzcan gasolina, etcétera, en vez de tener cadenas pesadas. El cerio también es un convertidor catalítico. El neodimio permite magnetos muy fuertes para autos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que en estos autos eléctricos tú necesitas magnetos relativamente pequeños, porque si no, no tendrías espacio. Entonces, esa es la propiedad del neodimio, entre otras. De ahí tenemos el samario, que también sirve para magnetos muy fuertes. Y bueno, ahí tenemos otras cuantas tierras así raritas. Ya saben a qué me refiero. El otro tema que también tenemos que tener en cuenta, porque si no tenemos en cuenta eso, vamos a decir si las podemos procesar, no las podemos procesar, hay que llamar a las empresas. No es así. O sea, cuando ustedes tratan el cobre, por ejemplo, el cobre de la mina sale un proceso que es de concentración. Esta concentración sobre todo es flotación del cobre, entonces tenemos que la parte buena, cuando se flotan estos minerales, la parte buena del cobre se recoge y de ahí va una fundición para obtener cobre puro. En cambio, en las tierras raras, tú cuando haces flotación, que también es un proceso, salen todas juntas, flotan todas juntas y se separan del resto. Pero ¿cómo hace para separar todas estas? Ese es el problema más grave que hay y por lo cual Estados Unidos todavía no ha podido desarrollarlas económicamente, porque antes lo hacía, pero los procesos en China son mucho más eficientes. Entonces lo que tienes que hacer es separar este concentrado por otros métodos, por ejemplo por solventes, separar tierra rara por tierra rara. Y de esa forma recién vas a tener el producto refinado. O sea, es ahí donde yo creo que está el principal problema. De ahí, ¿cuánto tiempo me queda? Todo el tiempo. 30 segundos, bueno, más rápido. Ya. La principal demanda está en China y Japón. Y lo que tenemos es, como conclusiones, ahí está, en 30 segundos. Un problema es la dificultad de conseguir la tecnología. Estados Unidos dicen que en 5 años va a poder desarrollar la tecnología competitiva para tener estos refinados de tierras raras y poder utilizarlas para lo que sabemos, para vehículos, para transistores, para celulares, etc. Y se podrían producir tierras raras en Iberoamérica. Bueno, solo para extraerlas, se requeriría nueva legislación y estudios de impacto ambiental más detallados debido a lo que dijo la doctora de la radioactividad. Y en cuanto a la producción, como se necesitaría desarrollar tecnología para su extracción. Y además, quizás lo más importante, se necesitarían expertos en el tema, que tendrían que venir pues empresas especializadas, tendrían que querer venir al Perú. Y digamos, es un tema por lo tanto que podemos hacer algo con las tierras raras. A la larga yo creo que vamos a poder extraer tierras raras y exportarlas. Pero de ahí a que ya tengamos las tierras raras refinadas, si a Estados Unidos le va a tomar 5 años, a pesar de que tienen a Trump, al Perú, pues ¿cuántos miles de años nos tomará? Muchas gracias. Muy bien, esta primera parte entonces abordó esta pregunta general a cada uno de los panelistas. Sí me corresponde acá una reflexión. América Latina y el Caribe posicionándose como un aliado estratégico en la consecución de estos minerales es algo muy importante. Pero sobre todo para este término de tierras raras, es un tema particular, porque no son tierras ni son raras, ¿okay? Es un malapropismo, ¿no? Básicamente histórico que se tomó por bastante tiempo y generalmente el tema es que el problema tampoco es su escasez, entonces no es que no haya, sino que el tema más complejo es que es difícil de encontrar concentraciones altas acumuladas y también, como también destacó el ingeniero Damer, también la doctora Sinaforno, el tema está en cómo las extraigo. Entonces, va a haber toda una dinámica bastante compleja que
seguramente vamos a tener que conversar, pero también un tema muy interesante, y es que curiosamente hoy día el INGEMET lanzó una nota de prensa donde han ubicado altos depósitos, o en este caso concentraciones significativas de tierras raras en Junín, en San Ramón. Entonces, curiosamente para este panel compartir esa noticia, en Junín. Así que en esta segunda parte me gustaría sí hacer preguntas específicas a cada uno de los panelistas y voy a empezar con Julia Torreblanca, a quien desde la experiencia de Cerro Verde trasladar lo siguiente. El cobre es esencial para la electrificación, las redes inteligentes, la electromovilidad. Desde la perspectiva de Cerro Verde, Julia, ¿qué retos enfrenta el Perú para posicionarse como un proveedor confiable de cobre en la transición energética global? Muchas gracias por la pregunta y en realidad el Perú tiene una ubicación estratégica, no solamente por toda la cantidad de minerales que nosotros tenemos, sino por su ubicación en el Pacífico, porque además tiene una matriz energética diversificada, como ya nos explicó María Julia también, y estamos en el mundo ubicados en el tercer lugar de producción de cobre, segundo en Latinoamérica, y además somos el segundo país con mayores reservas de cobre. Entonces, teniendo todos estos privilegios, ¿cuáles son los retos que enfrentamos? Tenemos la necesidad de reducir los plazos en los permisos que tenemos que tramitar cada vez que necesitamos explorar, cuando tenemos que acceder o adquirir terrenos superficiales, incluso si son del Estado. También tenemos el reto de, sin bajar los estándares de evaluación, poder tener los permisos en menor tiempo. No estamos pidiendo que nos reduzcan los permisos, sino que nos entreguen esa evaluación en menor tiempo, y para eso necesitamos que el Estado retome estas políticas de promoción que se tuvieron en los años 90, asegurando que todos entendemos la importancia de cada uno de los minerales, no solo del cobre, que el Perú tiene para disponer y para usar en la transición energética. Entonces, el mayor reto es asegurar, primero, que nuestro Estado fomenta la minería, porque somos un país minero. Segundo, que apropia y da los recursos necesarios para que cada uno de los ministerios y de las múltiples entidades que tienen que regular esta actividad, que es la más regulada en el país, la minería responsable, formal me refiero, y que puedan tener a la cantidad de funcionarios que necesitan, porque tenemos muy buenos evaluadores, muy exigentes, respetamos mucho su opinión, pero necesitan ayuda, porque ya no hay un Cerro Verde en el Perú, sino hay muchas unidades de producción, todas teniendo que pedir permisos en manera simultánea para cada uno de los cambios que realizan, y se necesitan más manos, se necesita tecnología y se necesita también seguir innovando en esta ventanilla única que venimos publicitando y que en la práctica no funciona. Entonces, eso es lo que necesitamos, interconectar a todas las entidades evaluadoras y asegurar que el Ministerio de Energía y Minas, en su rol de promotor, puede también tener los recursos que se necesitan para que la minería y el cobre, sobre todo, siga jugando el rol importante que tiene en la transición energética. Más aún, y aún cuando estamos a años de que se encuentre un sustituto del cobre, ya recientemente también hemos leído que hay más experimentos adicionales al del aluminio, tratando de reemplazar el cobre por su conductividad y con diferentes tecnologías. Entonces, estoy de acuerdo que hoy día tenemos nosotros la oportunidad de explotar el cobre y de usarlo en el mundo, en esta transición energética. No sabemos si más tarde va a ser el caso, no queremos que ocurra como en otros casos aquí en el Perú y perdamos la oportunidad que tenemos, no de oro, sino de cobre también. Muchas gracias, Julia. Muy interesante desde el aspecto de las políticas de promoción, pero también incidir en la burocracia, atendiendo además también que tenemos excelentes profesionales en el Estado, pero no solamente basta ello, sino el apoyo y el soporte que el Estado les debe brindar. A continuación, para la doctora Xenia Forno, justo hablábamos de todo el tema vinculado a la política, al tema ambiental, sobre todo en la consecución de temas tan complejos. Le pregunto en este sentido, ¿qué ajustes regulatorios considera necesarios en el Perú para lograr un equilibrio entre agilidad en los procedimientos y rigor en la evaluación ambiental?
Gracias. La respuesta no va a tratar los temas que se vinculan más a minería, o sea, los temas sociales, básicamente el tema regulatorio. Y yo siempre he dicho que si el ministerio o las distintas entidades o el SENACE solo pidieran los requisitos que ellos han puesto en el TUPA y los administrados los cumpliéramos y lo hicieran en el plazo que el TUPA dice que se tienen que evaluar, no necesitaríamos nada más, nada más. Eso ya reduciría en 4 veces los tiempos que nos toman ahora los procedimientos. Sin embargo, también es verdad que el sector público ha tenido digamos, no es de repente sí suena duro, pero es verdad, un desmejoramiento respecto de la capacidad de contratar gente. Entonces, el otro día yo tuve que hacer, con algo de gusto, la verdad, aprobación ficta, porque se habían demorado 4 meses en un procedimiento que ya estaba. Entonces, y el ingeniero me dijo, ¿sabe cuántos expedientes tengo a mi cargo? 250. Yo le dije, ok, entiendo, pero no podemos tener esto. ¿Qué es lo que, o sea, la regulación no es que sea perfecta, por supuesto, todo es mejorable, pero yo creo que el nudo del problema regulatorio es que nos cambian las reglas de juego. Yo soy chancona, cuando un cliente me pide una línea de tiempo de su concesión de beneficio, por ejemplo, yo pido por acceso a la información al Ministerio de Energía y Minas el último expediente que hayan aprobado. Me lo dan todo, dicho sea de paso. Información que yo no debería tener, tengo. Entonces yo hago mi línea de tiempo y le digo, te van a pedir un mapa de esa característica, un plano con este cuadradito, de este color, este tipo de letras, lo firma tal ingeniero. Así una línea de tiempo espectacular. Lo hacemos el expediente así, lo presentamos. La primera rueda de observaciones, 60, de un expediente a otro. La discrecionalidad, el hecho de quién te toca, de que en el momento, lo que nos tomó formar el expediente desde que yo pedí la copia, alguien trajo un papel más y al ingeniero le pareció genial, entonces se lo pide a todos. Todo eso hace un problema que es difícil de prever y de solucionar. Entonces, ¿cuál creo yo que debería ser nuestro reto ahora para solucionarlo? La inteligencia artificial, salió la ley, está el reglamento. De verdad que es un arma útil, muy necesaria, si nosotros logramos alimentar todas las guías que el ministerio dice que tenemos que usar, las normas legales, los antecedentes, la capacidad del ingeniero que tenía 250 expedientes para evaluar, se va a reducir notablemente y va a tener que revisar aquellas cosas que salten de la normalidad que la inteligencia artificial puede proporcionar, ¿no? Entonces, yo sé que todos tenemos miedo a los cambios y sé que a veces uno dice, bueno, se va a quedar sin trabajo el ingeniero, pobrecito. No, porque ahí están, porque siempre tenemos que ver que el nivel de consistencia de esta herramienta maravillosa, porque es maravillosa, pueda servir sólidamente a tomar una decisión. Pero es algo que tenemos que hacer porque no hay gente, están sobrepasados de expedientes en el ministerio y yo hace unos años decía, hay que formatear los informes, hay que formatear los documentos, solamente llenar barritas, sí, no, sí, adjunto esto, pero bueno, no me han hecho caso, espero que esta vez sí. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Forno. Tenemos unos aspectos muy interesantes porque si nosotros tomamos el acceso a la información del último expediente para hacer una línea de tiempo, un Gantt, sumamente útil en ese sentido, pero sobre todo porque a veces juzgamos anticipadamente al evaluador. O sea, no es solamente él, sino quizá todo lo que lo rodea, pero al mismo tiempo también influye muchísimo cómo nosotros podamos ubicar el tenor de este asunto. Quiero ampliar justamente esta dinámica y hacer la pregunta al profesor Milton Montoya. ¿Qué reformas regulatorias consideran necesarias en América Latina para garantizar un marco jurídico estable y competitivo que atraiga inversión y al mismo tiempo promueva sostenibilidad?
Bien, para contestar a esta pregunta, me apoyé en el último reporte del Fraser Institute que mide la competitividad de la industria minera a nivel global en diferentes regiones y países. Entonces, cuando uno revisa el reporte, digamos, hay 3, 4 ejes que son fundamentales respecto al atractivo de inversión en minería en diferentes países. Y a nivel latinoamericano, sin duda alguna, Chile y Perú están a la vanguardia, nos llevan a países como México, como Colombia, como Bolivia, como Ecuador, muchos años, digamos, de ventaja desde el punto de vista de solidez institucional y desde el punto de vista, a pesar de los problemas que puedan haber, por supuesto los hay, pero por lo menos desde el punto de vista de la importancia de la minería dentro de su política pública y dentro de su institucionalidad. Entonces, sin embargo, pues uno sí encuentra, digamos, unos aspectos que en términos generales en América Latina son susceptibles de mejora cuando nos comparamos con otras regiones, como con Australia, con Norteamérica, con los mismos países de Asia, ¿cierto?, en los cuales la minería es una actividad importante. Entonces, en primer lugar, y esto lo mencionó el profesor Juan Manuel Garrido en su intervención anterior de la mañana, sin duda alguna el principal problema que tiene América Latina es la inestabilidad regulatoria, es la incertidumbre regulatoria, la sorpresa en los cambios en la regulación, es decir, como decimos los abogados, la estabilidad jurídica es un riesgo y es una contingencia que el inversionista en minería ve con muchísima preocupación en esta región. Y ya cuando vamos a individualizar, pues ni se hable del caso colombiano y ni se hable, digamos, de otros países que, a diferencia de Perú, insisto, y de Chile, pues tienen ese problema mucho más acentuado. En segundo lugar, hay un grave problema de, digamos, duplicación normativa o duplicación regulatoria. Hay una cantidad de trámites que se repiten, la participación ciudadana, por ejemplo, en el caso colombiano, tienes espacios en el marco de la concertación cuando solicitas un título minero, tienes concertación en los procesos de licenciamiento ambiental, ahora tienes concertación con la aplicación del acuerdo de Escazú, tienes concertación también en los trámites asociados a la formulación del programa de trabajos y obras. Entonces, digamos, hay una duplicidad de trámites, de exigencias y de requisitos para el solicitante de un contrato minero o inclusive del mismo titular, que hacen que en últimas pues sea totalmente desgastantes la relación del minero con la administración, ¿correcto? En tercer lugar, el régimen fiscal. Definitivamente el take government en ciertos países de América Latina es totalmente anticompetitivo, ahuyenta la inversión. Lógicamente, insisto, Perú y Chile nos llevan una ventaja enorme, pero sigue siendo comparativamente muy alto el take government en esta región en comparación con otras jurisdicciones. ¿Qué habría que hacer? Hombre, si Colombia está, por ejemplo, en un porcentaje asociado al 75-80% de take government, algo absurdo para la inversión en minería, pues tendríamos que tal vez mirarnos con nuestros vecinos de América Latina y decir, oiga, pues también compitamos con la inversión con Perú y bajemos un poco ese régimen fiscal para competir por la inversión. Sin embargo, pues todavía, por lo menos en el caso colombiano, es demasiado alto. Y en general, digamos, este aspecto asociado al régimen fiscal es una desventaja en el contexto de América Latina y ahí habría también que entrar a hacer reformas. Y por último, los sistemas legales asociados a minería. Alguien lo mencionó, cada vez que entra un gobierno, propuestas de modificación a la ley minera, propuestas de reforma tributaria, propuestas de modificación a las normas de consulta previa, propuestas de modificación a las categorías de protección ambiental, áreas excluidas, áreas prohibidas, y eso al final se convierte pues en una evidencia de la inseguridad jurídica que tiene el régimen jurídico minero en esta región. Algunos mensajes importantes por parte de los inversionistas, y yo diría, y para cerrar, pues que aquí están los ejes de las reformas regulatorias, unos ejes asociados a la sostenibilidad social de la industria. Nadie duda, por supuesto, que pues tenemos que mejorar en el tema de licencia social para operar, generar confianza, etcétera, pero ahí hay una oportunidad de mejora importante. Desde el punto de vista ambiental, por supuesto, en términos de gobernanza, y lo mencionaron en el panel y quiero con esto cerrar, mientras nosotros no tengamos
una institucionalidad mucho más, 1, eficiente, 2, transparente, menos corrupta, por supuesto, y que desde el punto de vista institucional tenga fortaleza en el territorio para fiscalizar las operaciones mineras, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista ambiental, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos, digamos, tener una mayor participación y aceptación de la actividad minera, por lo menos en esta región. Gracias. Muchas gracias, Milton. Muy preciso la parte de la duplicación regulatoria, los problemas que eso trae consigo y al mismo tiempo cómo poder tener un marco competitivo que nos permita crecer como región. Me voy hacia el Ecuador entonces, para Steven Gamboa. Con la creciente demanda global de minerales raros y cobre, ¿cómo se posiciona Ecuador dentro de América Latina? Gracias. Mira, es una pregunta difícil por varios factores, ¿no? La primera es, Milton los mencionaba con mucho acierto, los cambios de gobierno siempre tienen cambios de timón y ese cambio de timón tiene una curva de aprendizaje. Y normalmente cuando el funcionario nuevo aprende se está yendo. Y entonces hay que volverle a explicar al nuevo y hay que volverle a explicar al nuevo y este es un círculo de nunca acabar. Ecuador ha venido con un proceso sólido, un proceso permanente. Nosotros empezamos, y digo nosotros porque yo pertenecía al gobierno en esa época, venimos desde el 2012 más o menos haciendo un ajuste a la gran reforma minera. Nosotros en el 2008 tuvimos una nueva constitución, ustedes saben, nuestra constitución es una constitución garantista, muy progresista, que creó los derechos de la naturaleza como un concepto independiente, como sujetos de derecho, y luego de esto vino pues una derivación a la normativa secundaria, apareció la ley de minería y un montón de restricciones y de demandas o de exigencias que no tenía antes el sector minero. Eso, digamos, fue un golpe complejo, pero en el camino, y de 2012, 2013, 2015, incluso en algunos ajustes regulatorios, hicimos un análisis precisamente tributario como el que recomendaba Milton, verificamos cuál es la carga fiscal nuestra comparada a los otros países, la carga regulatoria, la carga de permisos, simplificamos, emitimos regulación específica, consideramos en la regulación del agua la actividad minera, en la regulación ambiental la actividad minera, abrimos el catastro minero, hicimos un proceso de subasta que es relativamente moderno, ¿no? Realmente los países y las empresas no estaban muy familiarizadas con un modelo como ese, sin embargo, recibimos a las grandes empresas canadienses y australianas y en algunos casos americanas del mundo que decidieron aterrizar en Ecuador y todo esto fue positivo, ¿no? Y todo este cambio fue positivo y íbamos por una curva positiva. Logramos destrabar dos grandes proyectos que hoy son dos grandes minas, Mirador y Fruta del Norte, ambas más la pequeña minería reportan para Ecuador más de 3.000 millones de dólares al año en exportaciones, lo cual es formidable para nuestra economía. A principios de este año hemos superado a exportaciones tradicionales, hoy nos damos hombro con banano, con atún, con camarón, con petróleo por supuesto, y todo esto es positivo. Sin embargo, ese es el lado bueno de la historia. En el lado no tan bueno de la historia, hemos tenido pues análisis secundarios, hemos tenido reconsideraciones y hemos vivido esto que he visto que pasa en muchos de estos países y que creo que es el fenómeno que vive Colombia con el carbón. Nos parece que una industria gana mucho. De repente sentimos que el inversionista, mira, nos ha visto la cara de tontos y entonces hay que sacarle un poco más. Pero hay un contrato, no importa, hay que sacarle un poco más. Hay unas condiciones, hay demandas, hay que sacarle un poco más. Y hoy particularmente en Ecuador estamos en ese momento. Exactamente en ese momento, luego de haber tenido mensajes positivos, incluso el presidente de la República estuvo en el PDAC de Toronto hace un año atrás, después de mensajes positivos, una mala visión de un cambio de vía o de ruta por parte del ministerio, ahora ha creado una tasa nueva que responde supuestamente al control y fiscalización de las actividades mineras, que nos ha convertido, y esto se los cuento en secreto, no se lo cuenten a nadie, esto nos ha convertido probablemente en el país más caro para hacer exploración minera del mundo. Dice Milton que no, tenemos debates intensos, dice que Colombia le gana, pero nosotros creemos que hoy nos llevamos la medalla y estamos combatiendo con eso, ¿no? Y por supuesto, yo estoy seguro que esa tasa y que estas decisiones equivocadas se van a corregir. El problema es el tiempo, ¿no? Las decisiones en la inversión minera no son inmediatas, son de largo aliento. Las correcciones de estos errores que hagamos de aquí hasta que termine el año se consideran en agosto del próximo año y entran en los planes de inversión de los próximos 4 a 5 años. Es decir, Fraser va a publicar durante 2 años más que nos equivocamos y luego de eso que corregimos si es que corregimos. Entonces, el gran problema que tiene hoy Ecuador para insertarse en esto es una visión cortoplacista de creer que hay que recaudar más en lugar de generar más,
donde a veces vemos la riqueza como el enemigo y el éxito como el enemigo, y lo que nosotros estamos luchando por hacer es corregir esos timones para que el Ecuador pueda continuar esa ruta que en algún momento, insisto, fue premiada por Mines and Money y por revistas internacionales como un país que estaba corrigiendo el camino para hacer una minería en un país muy biodiverso, con muchísimo cuidado ambiental, con cuidado de agua, con temas sociales, con regalías fáciles de liquidar, con utilidades fáciles de ganar. Muchas gracias, Stevie. Y cierro con una pregunta para el ingeniero Alfredo Dahmer. ¿Qué ajustes institucionales considera indispensables en Perú y en la región para garantizar que el auge de los minerales críticos se gestione con transparencia, eficiencia y sostenibilidad? Bueno, esa pregunta es clave, ¿no? Quizás voy a hablar más del Perú y eso se puede extender a los otros países. En primer lugar, nuestras instituciones, nuestros ministerios se preocupan más de lo que ha pasado y no de lo que va a pasar. Entonces, hasta donde yo entiendo, en el Ministerio de Energía y Minas no deben haber hecho mucho estudio sobre tierras raras u otros temas que para ellos son raros también. Y entonces, la gente que está ahí, además que cambian todo el tiempo, también es tipo licuadora. O sea, tenemos un gobierno tipo licuadora donde es bien difícil sacar algo. Entonces, ¿cómo van a poder pensar en el futuro, en qué medidas tomar, etcétera? Yo considero que, a no ser que cambiemos, ojalá que la gente tenga, de repente les pase algo al cerebro de los peruanos y voten diferente esta vez, ¿no? Entonces, con eso podrían cambiar la institucionalidad de las instituciones, mejorar todas las leyes, los reglamentos, el tema de los estudios de impacto ambiental, que para el tema de tierras raras y litio es más complicado, van a tener que desarrollarlo, no creo que lo tengan. Y de ahí también tener un procedimiento para sacar los permisos más rápido, porque cada vez a un burócrata se le ocurre una nueva traba. Entonces, en vez de ir acelerando las cosas, cada vez las demoran más hasta que vamos a llegar a un momento que ya no vamos a poder avanzar ni un paso, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema es institucional, de gente, de educación, de expertos, y de que los que están a la cabeza del gobierno tomen esto tomen como para que haya que tomar algunas acciones, que haya que resolver esto, porque cada vez las cosas están peores. Muchas gracias. Entonces, en cuanto a una reflexión sobre lo que hemos abordado en este panel tan interesante, América Latina ciertamente es un escenario ideal, quizá desde la concepción espacial, ¿no? Que comentamos que tenemos ventajas significativas, estamos en un territorio muy apropiado. Al mismo tiempo, los manejos políticos también son una cuestión bien difícil. Analizamos, y creo que no es solamente un tema del Perú, sino de varios países, que lo más estable que hemos tenido en los últimos años es nuestra inestabilidad. Entonces, ese concepto nos lleva a determinar que quizás necesitamos nuevas condiciones. Ya en minería, a propósito, ¿no?, de cifras que ha establecido el Instituto Peruano de Economía, nos dicen que desarrollar un proyecto minero en el Perú tarda 40 años aproximadamente, y cada vez hay un nuevo permiso, hay una nueva licencia, hay una nueva autorización, hay otro punto de vista, y al mismo tiempo, cuando todo esto se tapa con un criterio que te dicen, bueno, es que es un expediente altamente complejo. Entonces, esa determinación de complejidad es lo que muchas veces posterga las decisiones, que como decía también la doctora Forno, si tan solo cumpliésemos los plazos, los requerimientos que están en un TUPA, quizá no necesitaríamos más. En ese sentido, si nosotros queremos transición energética, claramente necesitamos más metales. Y para obtener más metales necesitamos más minería. Y para que la minería se realice adecuadamente, necesitamos sostenibilidad y generar confianza, que estoy seguro que con una interconectividad, como hemos también hablado, podemos realizarlo con debida prudencia y diligencia. Muchas gracias a todos. Este ha sido el panel número 9, donde hemos hablado de minería y los roles que tenemos en la transición energética. Muchas gracias. Agradecemos al moderador y a los panelistas del 9º panel por sus interesantes y enriquecedoras intervenciones.